Y bueno, tenemos el invitado del día de hoy, que me da mucho gusto recibirlo en estas instalaciones, a Carlos Díaz Carvajal. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Gracias, Norma. Carlos, muy bienvenido. Él es el director del INPLAN, Instituto de Planeación de aquí, del municipio de Benito Juárez. Gracias. Bueno, pues vamos a platicar porque finalmente hay un tema, pues todavía polémico, vamos a decirlo, Carlos, que es el tema del Plan de Desarrollo Urbano de este municipio. Y es que finalmente con todas las, pues dijéramos, quejas, reclamos, unos están contentos, otros no están contentos. Hubo algunos pues reuniones de consultas que se les dieron a algunos vecinos aquí en este municipio. Y bueno, unos hubo inconformes, otros estuvieron a favor, pues finalmente se dio este plan de desarrollo urbano. Hay una observación por parte del Tribunal Administrativo de aquí del Estado. Platícanos realmente, Carlos, ¿cuál es el estatus, dijéramos, de este plan de desarrollo urbano? Muy bien. Entonces, antes que nada, muy buenos días y gracias por la oportunidad y el espacio para compartir y platicar sobre este tema, un tema de un instrumento que quiero decir, nos ha tocado en los 48 años de vida de nuestro municipio y nuestra ciudad de desarrollar estos programas, y siempre han sido en su proceso de elaboración cuestionados, para bien o para mal. Siempre hay sus pros, contras, y pues no es la excepción. Tampoco quiere decir que debe ser la norma. Claro. Deberíamos de transitar en un proceso, digamos, incluyente, más limpio, más terso. Pero bueno, al final del día nuestra sociedad es muy diversa y tiene intereses legítimos. Yo siempre he dicho que cualquier interés es legítimo y hay que escuchar, y sobre todo hay que entender que estamos en un Estado de Derecho. Las cosas se tienen que presentar con argumentos. Yo puedo estar pidiendo X o Y, solicitando, pero hay que argumentarlo y sustentarlo jurídicamente. Y voy a empezar con el final, en dónde estamos, ¿no? Porque luego, para no alargarnos mucho en el tema, hoy estamos en una suspensión provisional, una más, o sea, fueron ya 3 suspensiones. La primera se cayó, no se llegó a la suspensión definitiva, se argumentó, y lo que estamos viendo aquí, y hay que ser muy claros, es que no se está combatiendo al documento en su forma y en su fondo, sino al proceso de la convocatoria para la consulta pública. Son dos cosas diferentes. Exacto, sí. Claro. Sí, porque no soy abogado, pero pues he estado en todo este proceso empapándome y tratando de discernir cómo se dan las cosas. Cuando te llegan los documentos del Tribunal Administrativo del Estado, pues te dicen que lo que los ciudadanos les dieron entrada a su demanda es por la forma en que se llevó la convocatoria para la consulta pública, en apego a la Ley de Asentamientos Humanos, que marca 10 días hábiles para convocar a la consulta pública, que fueron 3 días. Eso es lo que está en la forma. Está observando el tribunal. Es correcto, porque no puede ningún tribunal dar un amparo sobre un documento que no ha causado efecto. Una vez que se publicara y se registrara, ahí entonces entraría otro tipo de procedimiento legal. O sea, porque todavía no se publica en el Diario Oficial del Estado. Es correcto. De hecho, la suspensión provisional va en ese sentido, de que no se publique en el trámite de publicación en el Periódico Oficial del Estado, y en segundo tiempo el registro en el Registro Público de la Propiedad y Comercio. Entonces, el documento, en cierta forma, tiene consideraciones de la consulta pública. ¿Y por qué digo en cierta forma? Porque la ley nos dice que en la consulta pública los entes que participan del gobierno en recibir las opiniones de los ciudadanos, dicen, deberán, las que sean viables, las que vayan a ser incluidas en el PDU, no se contestan, y las que no son viables se tiene que sustentar por qué no. Entonces, todas las opiniones, más de 180, fueron recibidas, analizadas, y hubieron cambios. ¿Cuáles fueron estos de forma? Y lo vimos en los medios, justo aquí. Luces del Siglo le dio amplia cobertura al tema de los ciudadanos de las supermanzanas 2A, 3 y 4, que hicieron una rueda de prensa en el Parque
de la calle Naranja. En nuestra propuesta se había manejado, quiero comentar que la Supermanzana 3, donde están todos los retornos de los nombres de peces, pues esa desde el 2014, el PDU 2014, se manejó ya como una zona de transformación. ¿Qué quiere decir esto? Zonas que ya tienen un impacto en el uso original del suelo, así como otras áreas de otras supermanzanas. Entonces, zonas de transformación quiere decir que estaban sujetas a un proceso de cambio de uso unifamiliar o habitacional a un uso mixto. Es el caso de la Supermanzana 3. Tenemos, en la 2 hay, en la 4, sobre todo la 4 tiene un alto impacto por oficinas, comercios, consultorios, que están... Notarías, está lleno. Notarías, correcto. Entonces, la del 2014 ya manejaba un antecedente exclusivamente en la Supermanzana 3. Sin embargo, en todo este proceso de consulta, antes de llegar al proceso de consulta, y por eso la gente se manifestó en su inconformidad, los vecinos de estas 3 supermanzanas, principalmente, habiendo otras, sobre el uso mixto que le estábamos poniendo. No estábamos imponiendo, estábamos sugiriendo, por eso decía, nosotros no estamos para ni imponer ni convencer. Cuando uno sale a una consulta pública es literal una planeación democrática, porque se expusieron todos los planos en escala muy grande para que la gente viera con detalle cada uso de suelo, y por eso es que opinaron sobre la propuesta. Al recibir las manifestaciones, no solo en la Supermanzana 3, que ya había avanzado en zona de transformación, sino en las otras supermanzanas, y pusimos el uso de suelo unifamiliar. ¿Qué quiere decir hoy? Que si el PDU llega a concretarse, que haya la acotación, es el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, ¿no? de Benito Juárez. Si llega a concretarse su publicación y su registro, que cause efecto ya legales, que no se quede en el papel lo que la ciudadanía exigió en estas supermanzanas, que realmente en la práctica, en esas supermanzanas como en otras, la 15 por ejemplo, que también los vecinos se manifestaron, la 17, que la autoridad en cualquiera de sus niveles aplique lo que dice el PDU y que el uso de suelo sea unifamiliar. Sí, sin duda, como mencionábamos, incluso en las conferencias que se dieron, los vecinos reclamaban de que, bueno, hubiera ya algunas oficinas en esta área, dijéramos, habitacionales, y que se convirtieran ya ahora en una parte de la comercial. Pero fíjate que algo bien chistoso que me dio la tarea de estar checando, porque toda esa zona, déjame decirle, aparte de que hay desde, obviamente, notarías y demás, casi todas se están promoviendo como Airbnb. Sí. La mayoría, Estuvimos haciendo una pequeña investigación en esta zona y esta zona está prácticamente, la mayoría se renta como Airbnb en este momento. Yo quisiera, es un tema muy interesante lo del Airbnb. Hemos dicho en reiteradas ocasiones, esto no es nuevo, de vivir aquí en Cancún hace 31 años, desde el inicio siempre se manejó un proceso de rescate de la zona centro. Recuerdo muy bien los primeros intentos, yo se venía para abajo en la zona centro. Yo siempre he dicho que Cancún nos brindó una zona centro de un área comercial de artesanías, de restaurantes, de farándula, porque el turismo llegaba, pero nosotros como cancunenses no teníamos un centro de convivencia real. Adoptamos el parque Las Palapas porque fue el primero, pero el parque Las Palapas es un centro de Supermanzana, no es un corazón de ciudad. Es más grande el centro de la Supermanzana 4 que el propio parque de Las Palapas, pero por el hecho histórico de que fue la primera Supermanzana junto con la 3 y la 5 en desarrollarse, se creó por costumbre el parque y la iglesia del Cristo Rey. Cuando uno ve que el turismo, empieza uno a sentir que el turismo ya no llega al centro, nos quedamos huérfanos del espacio público que nos diera identidad. Nos hace falta esa identidad y el espacio público, y nos identificamos con plazas comerciales, por poner un nombre y no hacer comercial, pero Malecón Américas. Sí, entonces es nuestra la zona de referencia. recreación del cancunense. Entonces, el Airbnb
y mucho, perdón, y me estoy yendo por la tangente, ¿qué se hace, no? ¿Qué hacen los gobiernos para empezar a revivir, a reactivar esta zona? Pues no es con obra pública. La obra pública por sí misma no reactiva. Se tiene que hacer en un concepto integral de actividades socioeconómicas, impulsar las inversiones. Un ejemplo, inversiones inmobiliarias. ¿Quién quiere invertir en el centro si no hay opciones de plusvalía? Entonces, generar unos procesos de cambio de uso del suelo graduales, que la gente vuelva a vivir en el centro, generar el concepto de barrio, porque hoy la gente se está yendo a vivir a la periferia. Si podemos dar un valor inmobiliario en el centro, donde las parejas jóvenes, casados o no, los famosos millennials que se dicen, puedan hacer familia o puedan hacer sociedad dentro de la ciudad, estaríamos dando un gran paso. Pero adicionalmente, el Airbnb, que no es bien visto en algunos sectores económicos de nuestra comunidad, hoy está dando una reactivación a la zona centro con esta actividad. Y lo vemos todos los días. La oficina del Implan está ahí junto a Migración, en Uxmal y Tulum. Y es común ya ver parejas jóvenes, gente joven, turistas, extranjeros, deambulando en la zona. Fíjate que eso pasó también en las Donceles. Un grupo de chicos arquitectos cancunenses empezaron a reactivar esa zona que estaba abandonada, porque incluso había casas abandonadas en esa zona. Empezaron a hacer construcciones de edificios, esos famosos estudios, y la verdad es que reactivaron la zona. Toda esa zona de las Donceles, hicieron edificios, pusieron restaurantes, y la verdad es que se reactivó toda esa zona. Y además esos corredores los arreglaron, les pusieron luces más, o sea, los pintaron, porque hay que ver que ahí en la Bonampak, ahí por parte de las Donceles, donde hay pues algunos grafitis ahí, toda esa zona, la verdad que estaba abandonada, se reactivó económicamente. Bueno, a mí lo que tú mencionas me parece, suena muy bien, ¿no? Como lo acabas de describir, es una zona por reactivar, en muchos sentidos, le va a dar más, pues vas a reactivar desde seguridad, porque una zona abandonada, claro, bueno, pues es más factible que se desarrolle ahí la seguridad, en fin, que se vuelva a urbanizar por parejas jóvenes. Todo eso suena muy bien, pero ¿qué hay de la infraestructura para poderlo hacer así? Porque bueno, lo describimos así, suena a todo dar, pero luego dices, reactivo, dejo que se hagan departamentos, pero ¿dónde se van a estacionar esos coches? Claro. Tenemos la capacidad de realmente, ¿no? Lo hemos visto, tú mencionabas de alguna manera como plan piloto la Supermanzana 3. Bueno, la Supermanzana 3 es invivible. Pregúntanos a los que estamos ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se hacen más edificios, entonces va a ser más invivible. Ya no tienes dónde estacionarte. Bueno, ya no tienes cómo moverte porque no cabemos. Entonces, suena muy bien, pero tendría que venir de la mano de la infraestructura para hacerlo. Entonces, tengo que planear dónde va a haber estacionamientos. Y no lo contrario, que ahora ves a notarías, ya que hablamos de notarías, pugnando por quitar el área verde para que sea estacionamiento, ¿no? Y cosas así, porque claro, estamos ya viviendo en un hacinamiento si no se da la infraestructura primero. ¿Cómo concilias esas dos partes? Claro, ahí hay los documentos como el PDU tienen que, yo siempre he dicho que alguien tiene que jalar el tren, la locomotora. Hay un inicio y un final. La locomotora, perdón por el ejemplo, pero es el PDU. El programa es un instrumento de visión, una visión compartida. Y perdón, doctor, antes de que pudiera entrar en este detalle, hoy, salvo estas cuestiones que sí están contempladas, y voy a dar respuesta, partimos de un modelo de ciudad. No es una especie de capricho a priori. Cuando planteamos la primera sesión del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, planteamos una estructura lógica y de fundamento técnico que es una alineación de nuestro país al modelo, al compromiso sobre todo, de la Agenda Urbana Hábitat 3 establecida por la ONU. Nuestro país firmó un convenio a nivel internacional, así como las emisiones de carbono, el Tratado de París, todo lo del cambio climático, también en materia urbana, de cómo desarrollar las ciudades.
Son conceptos que para mí son válidos. El concepto de ciudad policéntrica, que quiere decir las ciudades que tengan diferentes centros urbanos, el barrio como restablecedor del tejido social. Cada barrio, en este caso, nuestra propuesta fue hacer distritos urbanos, ciudades dentro de la ciudad. Un modelo denso, no crecimiento horizontal, no más comerse las reservas o el suelo que tiene cobertura vegetal en la periferia de las manchas urbanas y tratar de desarrollar la ciudad aprovechando los vacíos urbanos. Es un reto, pero hay que ser lo suficientemente inteligente para evitar eso que usted dice. Una vez que uno planea y hace el modelo de ciudad en un concepto integral y general, se tiene que entrar a los detalles. Las zonas de actuación como la Supermanzana 3 o la zona centro de la ciudad. Llegar hoy a la Supermanzana 3 y decir, vamos a cambiarlo, nada más por cambiar, para eso hay que aterrizarlo en reglamentos. Hay que modificar nuestro reglamento de construcción para ahí sí poner los cajones de estacionamiento y no generar lo que usted bien dice, que la vivienda si es de unifamiliar y se puedan hacer 4 estudios, bueno, que tenga 4 cajones dentro del predio. Pero ya es un proceso, digamos, de detalle que debe de manejarse desde el marco general hasta los instrumentos que son específicos como el reglamento de construcción. Quiero comentarle también, el PDU no afecta el área pública, el trazo de las vialidades, las áreas de donación, las áreas verdes. Afecta y condiciona o promueve la propiedad privada. El uso de suelo, si es habitacional, comercial, turístico, hotelero, de cualquier orden, pero sobre la propiedad privada. Y es muy correcto también lo que dice usted. ¿Cómo hacer? Pero ya es un acto de autoridad, ya no es del PDU. Que se apropien áreas verdes, no solamente para estacionamiento, sino para extensión de la propia propiedad privada, que le hemos visto, que andadores que no se cuidan o que están un poco ocultos, el vecino hace la ampliación, corre la barda o pedazos de calle, remates, que se las Esos comen. andadores, bueno, fuera. La calle, venga para acá, ahí está Roballo en la Supermanzana 3 ahora con Remberto, que se volaron un cacho de calle y nadie sabe, nadie supo, para los cuates. Pero bueno, fíjate cómo dices que dentro de la propiedad privada. Pero oye, tú estás hablando de cuatro estudios. Sí. Y estás hablando de 4 estacionamientos dentro de la propiedad, en un lote de 10 o 15 metros de frente. ¿Y que en cada uno de esos estudios solo va a haber una persona? No, me refiero a que los vehículos... Son 8 vehículos. Y tú dices 4, ¿y los otros 4 dónde quedaron? Si no hay dónde estacionarse. Y si eso se repite en la cuadra, a rato tienes 20, 30, 40, y si son oficinas, ¿para qué te cuento? No cabe, ya no caben los vehículos. En la Supermanzana 3, hoy por hoy, vete a caminar, bueno, tú la conoces mejor que nadie, no hay un espacio para estacionarse. Tú te vas a la 1 de la tarde, a las 12 del día, no vas a encontrar un lugar donde estacionarse. Y todavía se van a construir más departamentos, ¿en dónde se van a estacionar? Quiero decirle que, digo, sin entrar en la polémica, porque creo que el PDU es más que las calles de donde se estacionan, es el concepto. Nada más quisiera ahorita entrar a ese punto. Mucho de lo que usted comenta, doctor, es el impacto de los vehículos que llevan los propios funcionarios y trabajadores del ayuntamiento. Y nunca habrá un control del estacionamiento en la vía pública, mejor dicho, tendremos ese problema cuando se siga permitiendo el estacionamiento en la vía pública y como en Mérida, como el casco antiguo, la zona histórica de Mérida, centro histórico, se prohibió el estacionamiento en la vía pública. ¿Y qué pasó? Florecieron los estacionamientos privados. En el momento en que empezamos, porque esto no es una cuestión de un PDU, es cuestión de autoridad, de orden, porque ningún inversionista en su sano juicio va a invertir un peso en un metro cuadrado dentro de una propiedad para destinarlo a un estacionamiento si en la vía pública se permite con libertad o sin costo. Entonces, primero hay que empezar a ordenar para promover la inversión. Y eso creo que son de las estrategias,
que están en el PDU. ¿Lo sacaron de la mano con el PDU? No. Número 2, doctor. El tema de aquí del PDU, que también es un tema a nivel mundial, es tratar de implementar sistemas de transporte, sobre todo en nuestro país, transporte público, colectivo, que desestimule el uso del transporte privado. Claro. Tenemos que empujar muy fuerte a un programa del PDU. Hay programas sectoriales y programas específicos, como el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable. La movilidad no hay que verla solamente como hacer más calles, porque tenemos muchos vehículos. Al contrario, hay que tratar de migrar a tener un mejor transporte, más eficiente, más seguro, más cómodo, porque nos los merecemos. Y que entonces dejemos nuestro vehículo en la medida de las posibilidades en alguna zona y trasladarnos a zonas como el centro histórico de Querétaro, que no se permite el vehículo y hay transporte en la zona del centro histórico. En la Ciudad de México, incluso, perdón que te interrumpa, pero yo me acuerdo que cuando implementaron los parquímetros fue un escándalo y puso orden. ¿Por qué? Porque efectivamente, digo, aquí lo vemos, muchísima gente que estaciona su carro aquí en el centro y va a trabajar a la Riviera Maya y te bloquea todo el día la calle. Son 12 horas, Norma. Ahí lo tienes muy claro, pero no se tenía que haber implementado de la mano con el PDU. No se tenía que haber implementado antes que el PDU y no un documento de PDU cuando todo eso que tú mencionas, que realmente esas son las salidas. No es estar encontrando con lo que propone el PDU. Yo estoy de acuerdo con el PDU, pero si se tenía que haber implementado eso que tú tienes tan claro antes y no implementas un PDU y luego vamos a ver cómo vamos a implementar que no se estacionen, cómo voy a incentivar precisamente la creación de estacionamientos. ¿No? Sí, pero no se hizo de la mano con el PDU. Tienes que tener la respuesta, es que ya las tienes las respuestas. Pero entonces, antes de este PDU, señores, voy a incentivar, voy a tener todo listo para que cuando entre este PDU, también tú puedas hacer un estacionamiento y tengas incentivos fiscales, de pagos municipales, para incentivar, tenga la respuesta. Ya estoy incentivando también el transporte público. Pero eso se quedó como que ahí de ladito y nos fuimos sobre el PDU. No, porque miren, el PDU es solamente, y qué bueno, este espacio es muy enriquecedor. Hablamos siempre del PDU y hablamos de usos de suelo. Pero estamos hablando de un modelo de ciudad y que esto va integrado en muchas aristas. La infraestructura, alguien me decía, oye Carlos, ¿y el agua potable y el drenaje? Es que realmente cuando uno dice, yo le respondía, mira, en la Supermanzana 3, usted que está ahí con su consultorio, ¿no? Odontología, hace apenas el año pasado, calles recién hechas de concreto hidráulico, llegó la empresa concesionaria y empezó a romper las calles, los retornos, para cambiar las tuberías de agua. ¿Y sabe qué? No las cambiaron por la sobredensificación, las cambiaron o porque habían cambios de uso de suelo, porque tienen 40 años esas tuberías y las cambiaron en la 2, en la 2A, en la 3, en la 4, en la Supermanzana. Ahí está la falta de planeación. No, yo siento que ahí la deberían de haber hecho antes de poner el concreto hidráulico. Primero hacen el concreto hidráulico, luego cortan el concreto hidráulico para hacer la ampliación. Sí. En realidad el tema, ¿por qué se hace en el PDU? Me gustaría tener, ahora sí como dicen, la visión completa. Todo es un proceso de planeación a nivel marco federal, estatal y que aterrizan en los instrumentos de planeación locales, como es los programas directores urbanos. Hay que recordar que hace 2 años este gobierno federal, a través de la SEDATU, generó la nueva ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y de desarrollo urbano, noviembre de 2016. Y en sus artículos transitorios estableció lo siguiente: en el primer año, es decir, en noviembre de 2017, todos los estados debieron de haber homologado y actualizado sus leyes acordes al marco general. Y en el quinto transitorio establece que a partir de noviembre de 2016, 2 años después, es decir, noviembre de 2018, los centros de población con población de más de 100,000 habitantes deben de alinear sus instrumentos de planeación acordes a los marcos estatales y generales, ¿no?, de la nación. Hoy estamos en tiempo. El PDU no se hizo a contentillo, se hizo para cumplir una meta, noviembre de 2018. Estamos a escasos mes y medio de que esto llegue a ser, ¿no?
Y reitero, el instrumento de planeación marca un modelo de ciudad, pero se apoya de instrumentos específicos, de programas como el Integral de Movilidad Urbana Sustentable, como el Programa Sectorial de Educación, el de Vivienda, el de Reservas Territoriales. Son un conjunto de elementos que apuntalan el reglamento mismo de construcción, que el PDU se materialice. O sea, es como el director de orquesta, pero hay quien toque el cello, el violín, el bajo y el contrabajo, todos están para hacer que esto funcione. Entonces hay que verlo así, como un instrumento cúpula, sombrilla, que debe tener patas como en la mesa para poder estabilizarse. Y vuelvo, nada más para rematar, no sé cuánto tiempo tengamos en la entrevista. 10 segundos. Pero hay que crear en los instrumentos de planeación conciencia para que se aterricen, doctor. Conciencia que hay un proceso de planeación que nos desgasta como sociedad. Eso es cierto. Nos enfrenta, a veces nos hace grupos de encono que no deberían de ser. Pero cuando pasamos todo esto, después de este proceso que puede ser muy desgastante, no se corre el costo político. Hay un ejemplo muy interesante, hoy es a nivel Latinoamérica, todo el mundo quiere ir a Medellín, Colombia, porque están los corredores seguros, porque están los parques, y lo exportan a nivel mundial. En cualquier congreso de parques, Medellín, Colombia es un referente, cómo estaba y cómo quedó. Quiero comentarles que hace 20 años el alcalde de Medellín corrió un costo político. Fue destrozado en su momento, pero hoy es un referente de 15 años de la ciudad que se planeó. La planeación no es inmediata. Los resultados, para que se vean, tiene que trascender una administración, 2 o 3, no lo sé. Pero alguien tiene que tomar el toro por los cuernos y de ahí empezar a romper paradigmas y generar modelos de ciudad incluyentes, espacios urbanos dignos. Yo confío mucho en esto, en el PDU como elemento articulador el espacio urbano como elemento articulador de la sociedad. Para que le quede claro a la gente que nos ve y que nos escucha, es que el estatus del PDU sigue, aquí no se paraliza, solamente las observaciones que hizo el Tribunal Administrativo del Estado es por los procesos, pero no por el PDU. Es correcto. Que quede claro. Y de tal manera que en eso pues no tiene una afectación el Plan de Desarrollo Urbano. Sí, y las inquietudes como las que bien manifiesta el doctor, como vecino de la Supermanzana 3 y otros que atendí en la 2A, que estén tranquilos, se queda como habitacional unifamiliar. Pero la habitacional unifamiliar no es compatible con ningún tipo de comercio. Entonces, ni de consultorios, ni de lo que decían, ¿cómo se llama?, de notarías. Hay que ser congruente con lo que se pide y con lo que en la realidad hay que actuar, ¿no? O sea, sí hay que estar atentos de que cual sea el resultado del PDU en este proceso de publicación o no, de que lo que resulte y lo que queramos como sociedad, que se lleve a la práctica. Si queremos unifamiliar debe ser 100%. Porque también así unos vecinos de la 2A, que son conocidos míos de hace muchos años, me dijeron: arquitecto, nosotros tenemos un cuartito de Airbnb, no afectamos a nadie, ya somos personas mayores de edad, queremos tener un ingreso, gente que llega es muy tranquila, se van encantados de Cancún y de la cortesía y la hospitalidad, pero estamos en la incertidumbre porque nos demandan bien el de fiscalización, nos pide un moche pues para seguir operando y estamos en la incertidumbre y ahorita estamos cerrados. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, en el uso mixto puede caber. No como que hagan y destrocen la casa y hagan un hotel, Airbnb, sino como ese tipo de actividades subyacentes dentro de una economía familiar. Claro. Pues cuando se hizo con ese concepto, se protestó. Le dije, bueno, entonces... Unos a favor, los en contra, sí. Sí, al final de... Y ellos mismos que tienen Airbnb protestando. Entonces, hay cuestiones que si somos parejos, bueno, pues unifamiliar no es nada de Airbnb, es para la familia. Es correcto. Y hay familias que también, doctor, han quedado ya solas como pareja en la Supermanzana. Los hijos ya migraron, ya están en la periferia, han hecho nuevas familias.
Claro. Y estas casas están quedando bajo el cuidado de las personas adultas, las zonas, los verdaderos jefes de familia de ese entonces de Cancún, ¿no? De las primeras zonas habitacionales. Entonces ahí hay que tener cuidado de qué va a pasar con esas viviendas para los propios herederos y los que están hoy al frente, porque la plusvalía también se viene para abajo. Hay zonas habitacionales en las cuales se compite o se ofrecen mejores opciones que las que hoy están en la zona. Pues digo que está bien el PDU, yo no tengo nada en contra del PDU, pero sí creo que hace falta ver cómo se va a resolver precisamente la sobredensificación, porque eso conlleva una sobredensificación. Está bien, pero ¿cómo la vamos a resolver? Porque insisto, tú hablas de movilidad. Hoy por hoy, la Supermanzana 3 es inmovible. A ciertas horas tú no te puedes mover, y si te tocó la salida de la escuela que está metida dentro de la Supermanzana, menos. Ahí te quedas 15 minutos. Que tiene 40 años ahí. Sí, pero entonces tienes que ver el plan, que haya una movilidad, ya lo decías tú. El plan en sí mismo es bien, pero bueno, vamos a hacerlo. ¿Dónde nos vamos a estacionar? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Cómo vamos a proveer los servicios a esa supermanzana que se va a sobredensificar? Bueno, nos tenemos que ir, Normita. Así es. Pues es un tema realmente polémico. Por lo tanto, estése tranquilo para los inversionistas. El PDU sigue, ese no se paró. Finalmente es el que se ha establecido, el que se publicó desde... No se ha publicado. Bueno, nuevo, el con estas modificaciones, pero sigue vigente. El vigente. El vigente es el de 2014, que también tuvo un proceso ahí de, como dicen los abogados, estuvo sub iudice, pero se rescató. Y este documento es parte de este documento que estamos viendo como Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Entonces agradezco el espacio y pues estaremos atentos de todo lo que vaya sucediendo en esta situación. Quiero comentarles que no es un documento que se haya hecho solamente con el INPLAN como una actividad de gobierno única. Aprovecho el espacio para agradecer unas horas durante 12 talleres que tuvimos dentro del INPLAN con el Colegio de Arquitectos, Ingenieros Civiles, Evaluadores, Canadevi, AMPI, que fueron parte de esta revisión de las tablas y de los modelos de ciudad, ¿no? O sea, el modelo de la ciudad, perdón, con esta propuesta de distritos. Son 22 distritos que dividimos la ciudad para una mejor organización, no solamente del espacio urbano, sino administrativamente hablando. Quiero decirles nada más como un ejemplo, me gusta tocarlo, que cuando uno empieza a trabajar la planeación en el concepto de ciudades dentro de la ciudad, el distrito 4 de los 22, nada más para ubicarlos dónde está, propuesto está limitado al sur por la López Portillo, al poniente por la Chacmol, prolongación Chacmol, esa es la parte oeste, Arco Norte, Universidad del Caribe, baja por Bonampak y cierra nuevamente en López Portillo. Okay. Ese polígono, el 4, tiene su centro urbano o su centro urbano donde está el Cancún Mall. Hay áreas de equipamiento que hoy están como campos llaneros. Podemos hacer equipamientos de educación, de recreación, de cultura, de seguridad pública. Ese distrito alberga la tercera parte de la ciudad de Cancún, la población. 330,000 habitantes conviven y se desarrollan en ese distrito. Si pensamos en esa magnitud, en esa densidad, en esa población, estamos hablando que es Chetumal el que cabe ahí, y Playa del Carmen. Entonces debemos de pensar que en esa poligonal, en ese distrito urbano, debemos de pensar como una ciudad que genere su propia autonomía y su riqueza ahí mismo, sus actividades económicas, sus servicios de limpieza, de recreación, de cultura, de deporte y de seguridad sobre todo. Sin duda, Cancún ha crecido de una manera demencial. Esa es una parte. Si nos vamos para el polígono sur, que es otra área, igualmente... Ese es el polígono, el distrito 10. En toda esa parte, de verdad, se hace un recorrido por nuestra ciudad. Lo que era Cancún hace 30 años o 40 años es otra historia. De verdad, hagan el ejercicio de recorrer este municipio. Se va a quedar impresionado el crecimiento que ha tenido. Y no debemos de seguir creciendo hacia afuera. De verdad no podemos seguir devastando la selva, cortando hectáreas y hectáreas de monte, de selva tropical. Debemos de aprovechar el reciclaje
En la zona industrial, por ejemplo, región 97, distrito 5, Rescatadita, ¿es cierto? donde está la avenida Comalcalco, la Andrés Quinic, Quintana Roo, toda esa la parte. Quinic. Ese ya es un recinto urbano, por decirlo así, Sí, sí, sí. que ya quedó rodeado de toda una mancha urbana. Ahí hay que sacar progresivamente, pero es una visión de largo plazo, doctor, pero hay que tomar las decisiones ahora del reciclaje urbano. Esas áreas hay que poblarlas. Reactivarlas. Y en los corredores externos, como las salidas a Mérida, a Playa del Carmen, en el Libramiento, donde está la autopista de cuota Cancún-Mérida, manejar ahí la industria ligera, las bodegas y los almacenes, y lo que está en la 97, generar una vivienda vertical, un polígono de actuación, para que no sigamos creciendo horizontalmente y esos espacios se conviertan en usos mixtos, comercio, vivienda, otro subcentro urbano como corazón del Distrito 5, que es donde está, es parte del Distrito 5, la región 97. Pues Te agradecemos tu tiempo y sobre todo reconocemos tu dedicación y profesionalidad, porque eso sí, bueno, este hombre es toda una institución ya en Quintana Roo. Es parte de la historia de Cancún. Sí, Es parte de la planeación. Y además, de los bueno, inicios. siempre con la apertura para la discusión, para todo, bueno, un verdadero profesional, que nos congratulemos que estés donde estás, que por lo pronto te quedas 6 meses más, pero ojalá y te quedaras más tiempo, porque de verdad que, bueno, eres toda una institución Muchas ya gracias. en esto de la prevención en Quintana Roo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Director del Un INCAN. placer. Gracias por su presencia y nos vemos mañana. Primero Dios.